Abordaremos un tema que es recurrente en la historia, controversial, que se sigue debatiendo, que tiene múltiples variables alrededor, como es el tema, bueno, entre otras cosas, del Holocausto. Y en este caso, Priva Sapner nos acompaña, ya pertenece, pues, al círculo de amigos Ana Frank. En este caso, importante la labor y importante también que nos ubique, ¿no?, de qué se trata todo esto y la importancia también de saber por qué el tema del Holocausto sigue siendo tan controversial, sigue siendo tan debatido, sigue siendo tan intenso. Y bienvenida. Gracias, Carlos, por darnos espacio en tu programa. Espacio Ana Frank es una organización sin fines de lucro que trabaja con programas educativos para promover los valores de la coexistencia, el respeto al diferente y la valentía moral. Espacio Ana Frank se une a la conmemoración de la recordación de las víctimas del Holocausto, que se conmemora anualmente de acuerdo a la resolución de la Organización de Naciones Unidas en el año 2005. Este año, para In Memoria en 2022, ha diseñado una programación enriquecida y por eso invitamos a toda la sociedad a compartir con nosotras esta conmemoración. Este año está dedicado al 1,5 millones de niños que fueron asesinados por el régimen nazi en el Holocausto o la Shoah. Ahora, en este caso, ¿la programación en qué consiste? Para ubicarnos un poquito más en lo que significa la fecha y lo que significa la iniciativa. Fíjate, la programación ya la semana pasada se conmemoró el acto central, que es el 27 de enero, y para ahorita, para finales de enero y el mes de febrero. Tenemos organizado una programación con la presentación de películas. En esta ocasión, para el viernes 4 de febrero a las 5:30, tenemos la presentación de la película Expediente Gröninger, con el patrocinio de la Concha Acústica de Bellomonte, la Alcaldía de Baruta, la Embajada de Suiza y el Circuito Gran Cine. ¿A qué hora es eso? Viernes 4 de febrero a las 5:30 en la Concha Acústica de Bellomonte. La entrada es libre y vamos a tener seguridad brindada por la Alcaldía de Baruta. Ahora, ¿qué otra programación tienen ustedes pautadas en ese sentido? Sí, después, a continuación de esta película, para el sábado 5 de febrero a las 12:30 del mediodía, los invitamos a unirse a la plataforma Zoom de Espacio Ana Frank para el Cineforo, el Cine Tertulia, que Espacio Ana Frank organiza todos los primeros sábados de cada mes, con la participación del embajador de Suiza en Venezuela y un historiador suizo que nos permitirá colocarnos en el contexto histórico de la película. ¿Eso va a ser dónde? El viernes. ¿La conexión de plataforma es nacional o también internacional? Sí, entrando a la plataforma de Espacio Ana Frank, www.espacioanafrank.org, uno ingresa y ahí obtiene toda la información para conectarse con la plataforma Zoom, en el caso del Cine Tertulia, y también para poder seguir la programación que tiene Espacio Ana Frank para febrero en In Memoria en 2022. Esta película, Expediente Gröninger, también la pueden ver en la plataforma de Trasnocho Cultural, para los que no puedan asistir a la Concha Acústica. El día sábado que está planteada entonces esa plataforma. Entonces, el viernes es la presentación de la película en la Concha Acústica de Bellomonte, con la presentación de la Embajada de Suiza en Venezuela por el embajador Jules Breger y Carolina Jaimes Branger en nombre de la Junta Directiva de Espacio Ana Frank. ¿Luego del sábado tienen algún otro tipo de actividad? Sí, tenemos programados lo que llamamos cine de calles y de plazas, gracias a la pantalla de circuitos Gran Cine en diferentes plazas de Caracas. Van a presentar 13 funciones de la película de la película Ana Frank, Historias Paralelas. Por cierto que vi que en estos días
en Netflix. Creo que ahí también, no sé si es una película o un documental precisamente sobre Ana Frank. Sí, se está estrenando una película de una amiga de Ana Frank, está recién estrenada. Eso ya se puede ver pues en la cartelera de Netflix. Sí, también en Netflix pueden ver la película que promociona Espacio Ana Frank en esta conmemoración, que es Descubriendo a Ana Frank, historias paralelas. No, es bien interesante. Ahora, yo decía en la apertura lo controversial del tema del Holocausto, ¿no? Y todo lo que son lo que gira alrededor de un tema tan intenso. Yo decía controversial porque nunca lo vamos a olvidar, es evidente, pero hay siempre personas o hay siempre algunos espacios sociales donde trata de minimizarse, trata de reducirse, trata de negarse incluso el Holocausto como tal. ¿Por qué? Y además unas opiniones que uno a veces considera que son absurdas, o escucha uno también que son algunos disparates. En fin, y uno dice, bueno, pero ¿y qué ha ocurrido en el mundo? Que no terminan de entender que esto ha sido terrible, que esto marca una huella muy honda en la historia del mundo. Fíjate, el Holocausto fue un acontecimiento sin parangón en la historia. Los judíos, 6 millones de judíos fueron asesinados. El plan del régimen Y no nazi, solo judíos, gitanos, personas por razones de raza, homosexuales, bueno, aquello fue... Sí, otras minorías. Pero fue único por sus características de genocidio extremo. Sí, claro. El crimen de los crímenes. Fueron perseguidos en 18 países de Europa, fueron buscados hasta la 4ª generación de ascendencia, y luego el régimen nazi diseñó un sistema masivo, sistemático e industrializado para aniquilar y exterminar, con el programa de solución final para los judíos, terminando en las cámaras de gas. Esto no tiene comparación con ningún otro genocidio, aunque sí han habido otros genocidios posteriores, lo que quiere decir que las causas siguen vigentes. El discurso del odio, la xenofobia, el fanatismo, la discriminación siguen vigentes. Estos hechos históricos, es como estos negacionistas, es como si quisieras tapar el sol con un dedo. No puedes claro. tapar el sol con un dedo. El Holocausto tiene la documentación más grande en la historia, además de los testimonios de los sobrevivientes y además de la propia documentación de los propios alemanes nazis. Yo le voy a interrumpir un momentito, vamos a hacer una pausa y regresaremos para seguir conversando de este tema, que es bien interesante, que a veces por la misma dinámica que se vive en los países o que se vive en los pueblos, algunos tienden a olvidar, y en algunos otros países pues se rescata, pero con una interpretación torcida de lo que fue el Holocausto. Enseguida con ustedes. Continuamos conversando, tema interesante. Hablábamos hace un momento sobre la forma como algunos interpretan hoy día el Holocausto, a veces el olvido por un lado, a veces una interpretación torcida de lo que ha ocurrido, de lo que ocurrió, en fin, y a veces uno se pregunta por qué estará pasando esto, ¿no? Sí, fíjate que es interesante porque la resolución de la recordación de las víctimas del Holocausto fue en el año 2005 de las Naciones Unidas. La resolución de Naciones Unidas. Y la Unidas. semana pasada, con motivo de la conmemoración, la Organización de las Naciones Unidas determinó de nuevo la resolución contra el negacionismo y contra el antisemitismo. O sea, es una reafirmación de que no hay negacionismo posible, no hay espacio para eso. Y es una advertencia. Lo importante es aprender el mensaje, la advertencia de que no puede volver a ocurrir y que hay que estar atentos, ¿verdad?, cuando los discursos de odio, como dije anteriormente, el fanatismo, la discriminación se hacen presentes, tener la valentía moral de contrarrestarlo y contrarrestar la indiferencia también. Eso es importante. Ahora, uno siente que hay algunos gobiernos, algunas orientaciones que se marcan en algunos gobiernos que invitan al renacer de ese que lo mencionaba, Priva, del antisemitismo. O sea, ¿por qué?
a veces uno dice, bueno, aquí lo que hay es una postura muy hipócrita. Otros lo hacen por contagio, por permeabilidad, sin ni siquiera saber a fondo qué fue lo que ocurrió y todo eso. Pero no, pero esa reverberancia, ese renacer, como decía, tiene que tener alguna explicación, ¿no? Bueno, es un odio irracional y también es ignorancia, ¿sí? Y lo importante es qué vamos a hacer frente a esto, educar. Entonces, para que no vuelvan a ocurrir situaciones para ningún pueblo en el mundo, en ningún país del mundo, es importante diseñar programas educativos para Pero sembrar perdona, los Priva, valores. recién, aquí mismo, reseñábamos un tema que se generó y se registró en los Estados Unidos, incluso con una apreciación particular que hizo la famosa Whoopi Goldberg, ¿verdad?, sobre el tema del Holocausto y cómo también en algunas escuelas se está tratando de retirarse del pensum de estudio el tema del Holocausto. O sea, ¿por qué algo está en ese sentido también ocurriendo? Bueno, justamente por eso la Organización de las Naciones Unidas ratificó, ¿sí?, el rechazo al negacionismo y la necesidad imperiosa de introducir programas educativos Sí. para evitar eso. Claro, eso es un tema también de gobiernos, quienes lo quieren asumir y quienes lo quieren aceptar. Ese es como el planteamiento absurdo que surge de parte de estos factores independentistas, no tiene que ver con el Holocausto ni con con los judíos, en Cataluña, de querer borrar todo vestigio y toda huella de la presencia española, si eso ha sido históricamente español y formado bajo el sello y la orientación de España, como sea, entonces quieren retirar de los pensum el español, quieren retirar la historia y además crear una historia muchas veces falsificada. Y bueno, eso está pasando en muchas partes del mundo, ¿no? También. Así como pasa con el tema del Holocausto. Por eso es que son importantes, es la advertencia de crear la conciencia de educar. De educar para conocer cuáles fueron las causas, qué sucedió y para que nunca más vuelva a ocurrir semejante, ni el Holocausto ni ningún otro conocido. Ahora, Priva, ¿cómo lo ves genocidio. en Venezuela? Eso que estás marcando, esa orientación para tratar de no olvidar, es decir, que quede en el recuerdo histórico por siempre de lo que fue eso tan horrible llamado Holocausto. Bueno, en Venezuela es la responsabilidad con la ¿ustedes han memoria. hablado con las personas encargadas o responsables de esto en los pensum de las escuelas, del Ministerio de Educación, en fin, decirles, mire, es importante mantener y que la gente conozca, los niños que van en formación, los adolescentes, los jóvenes, vayan no olvidando, sino todo lo contrario, mantener latente el recuerdo de lo que fue el Holocausto? Sí, fíjate, desde Espacio Ana Frank, que es una ONG totalmente apolítica, se diseñan programas educativos para fomentar los valores de la coexistencia, del respeto al diferente, de la valentía moral, para crear esos valores. Entonces, desde Espacio Ana Frank se hacen esos programas educativos que se llevan a diferentes escuelas, se hacen programas para la juventud, tenemos un programa que es Embajadores de la Coexistencia, se presentan exposiciones itinerantes, se hacen programas de alianzas con otras instituciones para promover estos programas de inclusión, del respeto al diferente, ¿sí?, y de rechazo al odio. El tema es expandirlos, multiplicarlos, porque a lo mejor se queda en un reducido espacio, ¿no? En solamente un sector muy elitesco, ¿verdad? Se entera y está al tanto de la situación, pero masificarlos es importante. Bueno, Espacio Ana Frank también tiene programas que lleva al interior. En este mismo momento ha iniciado su gira cultural, especialmente en Mérida, en Puerto Cabello y en Valencia, mediante coloquios y la proyección de películas, las de museos itinerantes y diferentes programas, todos educativos para promover los valores de Espacio Ana Frank. Ahora, Priva, ¿quiénes les están ayudando a ustedes en ese sentido? ¿Quiénes le ayudan? Tenemos alianza con las embajadas, ¿sí? En esta ocasión tenemos las alianzas con diferentes embajadas, Argentina, Suiza, Polonia, España, Italia, me puedo saltar alguna, Alemania, también tenemos la alianza con el Circuito Gran Cine, con, como dije antes, la Concha Acústica de Bellomonte, con la Alcaldía de Baruta,
Con la embajada, bueno, las diferentes embajadas Sí, sí, que sí. apoyan, pues la embajada de Polonia también apoyan la difusión de estos programas. Y ha La habido, embajada de Francia sí, y la receptividad en términos generales ha es sido, una receptividad total. Se hacen concursos para exposiciones de diseño gráfico, de fotografía, fomentando estos valores. Totalmente para fomentar estos valores y crear conciencia. y a nivel de las universidades nacionales. Se hacen giras universitarias y se tiene el programa, como le dije anteriormente, de embajadores para la coexistencia, que es una formación de 9 meses, donde los jóvenes universitarios pues salen preparados para llevar una acción social, pues, Sí. un trabajo de acción social promoviendo estos valores. Bueno, muy importante. Bueno, gracias por toda la información que por lo general no se conoce y no se aborda en forma tan abierta y pública en un espacio como este, que es de apreciable y significativa audiencia. Priva, muchas gracias, muy amable. Gracias. Hacemos una pausa. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.